Hola chicos, ¿qué tal? Iniciamos clase de estudios sociales y hablaremos sobre la reforma agraria como factor detonante en 1932 dentro del mandato de Maximiliano Hernández. La reflexión dice así: Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Antes de tomar cualquier decisión, antes de dar un consejo, antes de compartir algo, siempre pídele dirección a Dios si es correcto o no lo que haces, ya que Dios siempre va a tener la respuesta correcta, Él va a saber lo mejor para ti, aunque muchas veces no nos guste, aunque muchas veces no nos parezca. Dios tiene siempre la mejor decisión para nuestra vida. Créeme que si te dejas llevar por Él, tu vida será un éxito. Así que siempre antes de salir, antes de tomar una decisión, recuerda confiar en Dios y no en tus mismos deseos de tu corazón, porque muchas veces el corazón es engañoso y nuestra voluntad no es la voluntad de Dios. Ahora bien, la reforma agraria. La reforma agraria inicia a finales del siglo XIX. Tenía como objetivo impulsar el cultivo del café a través de la privatización de las tierras a fin de convertir a El Salvador en un país con agricultores de clase media, a ejemplo de los Estados Unidos. ¿Qué quería hacer? El Salvador tenía tierras, nacionales. Tenía muchos terrenos eran parte del Estado. Entonces lo que quisieron hacer es tomar la mayoría de terrenos, aún los que no eran de ellos, y hacerlos privados. Que viniera gente, comprar terrenos y así estas personas con dinero invertir en los terrenos y mejorar la calidad del producto. Se lo puedo poner de esa manera. Entonces, esa era la idea. Ojo, parte de gente del Estado eran unos compradores, o sea que querían hacer las cosas como entre comillas legalmente. El Salvador poseía un sistema de crédito muy particular que no apoyaba a los pequeños productores, en especial si eran indígenas analfabetos. Aquellas personas que tenían pequeños lotes, pequeñas fincas, estas personas y no poseían un estudio, eran denigrados y discriminados para acceder a recursos, para poder acceder a crédito. Generalmente los agricultores hacen créditos para poder comprar sus semillas, sus fertilizantes y todo eso para el desarrollo de las plantitas. Por eso hacen créditos, porque no dejan mucho dinero. Te hacen créditos ellos y cuando venden el producto, pues recuperan lo del crédito y la ganancia. Pero no apoyaban a los pequeños empresarios, apoyaban a los grandes empresarios. O sea que esto ya era un plan para ayudarse entre ellos, lo cual se vieron obligados a dividir las parcelas en lotes pequeños. Los que tenían parcelas, o sea, tuvieron que lotificar para vender porque ya no podían cultivar ahí y no tenían dinero. Y vender las parcelas. Y ahí donde famosas lotificaciones y todo eso. ¿Por qué? Porque ellos ya no les ofrecían créditos para poder seguir trabajando, entonces mejor vendieron. Es como que, es como que hubieran comprado un microbús para hacer viajes, pero como ya no les dieron permiso o no les dieron gasolina, pues tuvieron que venderlo, algo así. Y otros sacaron el lucro de eso. Es bien triste, la verdad. Ahora bien, la participación del Partido Comunista de El Salvador, porque antes del FMLN existió un partido comunista llamado PCS, y el Socorro Rojo Internacional, que era el SRI, que también era un partido comunista. El PCS había trabajado con los campesinos y tenía una comprensión precisa de las relaciones de trabajo y propiedad de tierra del occidente del país. Ellos conocían el eje y maneje de las tierras del occidente. Entonces veían cuando querían hacer un abuso el gobierno, el ejército de ellos y ellos empezaban a saltar. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Yo puedo leer y entiendo lo que nos están diciendo y no se creían las mentiras. En 1993 se encontraron con múltiples obstáculos. Entre ellos no tenían un recurso económico para establecer vínculos con la población, o sea, no tenían fondos para poder levantar como con poder el Partido Comunista. No había aumentado la vigilancia y la represión
había aumentado la vigilancia y la represión por parte de la policía y el ejército, con lo cual se encontraron atados de mano. No podían manifestarse o hacer eso porque el ejército ya los tenía, como dicen por ahí, va, taloneados, o sea, ya los tenía vigiados a ellos. Cualquier movimiento que hicieran y les caían encima y los metían presos. Por su parte, el Socorro Rojo Internacional, cuyo jefe en El Salvador era el conocido activista Farabundo Martí, había estado intentando organizar al campesino. Para el momento del levantamiento, su impacto fue limitado, ya que no tenía mucho de estar funcionando y enfrentaba obstáculos económicos. No tenía los recursos económicos para poder levantarlos, el grupo campesino para poder rebelarse. En la medida en que se acercaba la fecha de levantamiento, los mandos de los dos grupos se dividieron. Algunos manifestaban que una participación en la rebelión era desatinada y otros concluían que la revuelta era inevitable y que debían incorporarse en lo más antes posible. Ante las revueltas, ambas organizaciones pusieron a su disposición los pocos recursos que tenían para ver hasta dónde podían llegar. El levantamiento. La revuelta comenzó a medida de la medianoche entre el 22 y el 23 de enero, de los cuales se dieron los primeros ataques que se desarrollaron en Huayúa, Izalco y Salcuatitán. Al mismo tiempo, el del asalto al cuartel de Sonsonate, otro grupo arremetió contra el cuartel de Aguachapán. Los tres ataques ocurrieron todos el 23 de enero, en Tacuba, en Colón por la mañana y en Nahuizalco por la tarde. Solamente el puesto militar de Izalco pudo enviar un mensaje antes de sucumbir a los rebeldes. El comandante del puesto militar de Sonsonate respondió organizando una fuerza expedicionaria que fue a apoyar a Izalco. La rebelión fue aplacada en menos de un día. Las tropas de Sonsonate retomaron los pueblos de Izalco y Nahuizalco en la tarde del 24, un día siguiente, durante la mañana que lograron dominar a Salcuatitán y a Huayura. Por la parte del 25 de enero, todos los pueblos estaban en manos del gobierno. Los principales refuerzos del gobierno central llegaron a Sonsonate el 24, dirigido por general José Tomás Calderón. La represalia, que consistió en llegar a los pueblos y llamar a todos los hombres adultos para reportarse a la plaza central para recibir un permiso que les evitaría ser confundidos con los rebeldes. Sin embargo, era una trampa porque una vez reunidos eran acribillados en masa. Ahí podemos observar una fotografía de ese evento bien triste. Ahí llevan a los rebeldes y ahí va el ejército a fusilarlos. Qué lamentable. En este pueblo se habían reunido la mayoría de ellos para hacer la revuelta, el levantamiento, pero lamentablemente no dio éxito y la mayoría fueron asesinados. Bueno, en pocas palabras, fusilados. El caso de Nahuizalco, una investigación reciente basada en los pocos archivos históricos que aunque observan revela la actividad política de Nahuizalco y manifiestan una larga historia de conflicto intenso de carácter étnico entre los indígenas y los ladinos. Podemos ver a Martí, Farabundo Martí, a Luna y a Zapata ejecutados. Uno de ellos es Martí y el otro es Zapata. Reflexionemos. ¿Consideras que Farabundo Martí buscaba derrocar un sistema político o solo buscaba respeto para los pueblos? Te dejo esta pequeña reflexión. Que tengas un buen día. Dios te bendiga.